Bien, vamos a hablar del alfabeto del plano o diversas posiciones del plano. Vale, vamos a empezar por el plano horizontal. O plano paralelo al plano horizontal de proyección. Vamos a empezar dibujando en perspectiva caballera un plano horizontal. Representamos el plano vertical de proyección, el plano horizontal de proyección, plano vertical, plano horizontal, la línea de tierra, y ahora vamos a pintar un plano horizontal. El plano horizontal tendría esta posición en el espacio. Plano alfa. Este plano corta al plano vertical de proyección siguiendo una línea recta que la vamos a llamar alfa 2. Es la traza de intersección con el plano vertical. El plano alfa no corta el plano horizontal, así es que no tiene traza horizontal. Si nosotros dibujamos un punto A en el plano y un punto B, un punto C y un punto D, vamos a suponer que tenemos pues una figura en este plano. Una figura, un punto, una recta, cualquier elemento que esté contenido dentro del plano. ¿Cómo son las proyecciones del punto A? Pues las proyecciones del punto A va a tener una proyección horizontal A' y va a tener una proyección vertical A segunda. ¿Y cómo son las proyecciones, por ejemplo, del punto B? Pues el punto B va a tener una proyección vertical o alzado, B segunda, y una proyección horizontal, que va a estar, por ejemplo, por aquí, B'. ¿Qué características tiene entonces un plano paralelo al plano horizontal o plano horizontal? Pues tiene varias características. Que solo tiene una traza, solo tiene la traza horizontal, y que además es paralela a la línea de tierra. ¿Qué más cosas podemos ver de esta situación? Pues podemos ver que todos sus puntos tienen la misma cota o altura. También podemos ver que se trata de un plano proyectante. Se proyectan todos sus puntos en la misma línea en el alzado. Se proyecta proyectante sobre el plano vertical. También podemos ver que las rectas, las figuras que se encuentran en este plano se ven en verdadera magnitud en planta o proyección horizontal. ¿Vale? Es decir, el punto C se encontraría por aquí, el punto D se encontraría por aquí, y esta sería la proyección en planta de ese rectángulo o de ese cuadrado. ¿Cómo sería su representación en diédrico? Bueno, pues la representación en diédrico de este plano sería la siguiente. Línea de tierra. Acordaros que para representarlo en diédrico lo que hacemos es girar el plano horizontal hacia abajo, alrededor de la línea de tierra, de forma que lo hacemos coincidir con el plano vertical, y entonces, estando todo en el mismo plano, mirándolo de frente, podemos observar lo que llamamos diédrico. Bien, vamos a representar entonces el plano. El plano se representa con letras del alfabeto griego. Cuando es la traza vertical, la llamamos, o le ponemos su índice 2. Hemos dicho que no tenemos traza horizontal. Bueno, pues la representación del plano sería esta. Voy a dibujar unos puntos de este plano. Vamos a dibujar, por ejemplo, el punto A, que se encuentra alzado y en planta aquí. Y, por ejemplo, el punto B.
B', proyección horizontal o planta. B segunda, proyección vertical. Vamos a dibujar el punto C. C', que se encuentra en el alzado, en esta posición. Bien, pues esta figura, que es por ejemplo al unir estos tres puntos, que se trata de un triángulo representado en diédrico, en la planta se ve con forma de triángulo y en el alzado se confunde todo en la misma línea que coincide con la traza. ¿Algo más? Sí, vamos a representar por ejemplo un plano horizontal pero que está por debajo del plano horizontal de proyección. Pues sería este. Se trataría de dibujar el plano colocándolo por debajo del plano horizontal de proyección. Y bueno, con esto hemos terminado el plano horizontal. Bien, vamos a pasar ahora al plano frontal. Plano frontal. ¿Cómo son los planos frontales? Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a representar en perspectiva caballera el sistema diédrico mediante sus dos planos principales, el plano vertical y el plano horizontal. Y vamos a representar un plano que tenga esta posición. Dibujo los lados de la representación de este plano en perspectiva, dibujo los lados así de forma irregular. Vamos a llamarle beta. ¿Dónde corta el plano beta a los planos de proyección? Pues solamente aquí, con la intersección con el plano horizontal, que llamamos traza horizontal del plano. Con el plano vertical no lo corta. Es similar al ejercicio anterior, pero con el plano paralelo al plano vertical de proyección. Podemos representar también en este plano una figura, por ejemplo el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Así. ¿Cuáles son las proyecciones del punto A? Pues la proyección desde el punto A la tenemos aquí, ejemplo, en esta posición, y la proyección horizontal la tenemos aquí, A'. Proyección vertical, proyección horizontal. Y así con los demás puntos. Su representación en diédrico sería similar al plano horizontal, pero lo tenemos al revés. Esta línea es alfa sub 1. Perdón, beta sub 1. Hemos dicho que este plano le íbamos a llamar beta. Vale. Y si queremos representar un punto en este plano o una figura, por ejemplo, este cuadrado, la representación de este cuadrado en este perteneciendo a este plano sería el punto A, proyección vertical, el punto B, proyección vertical, el punto C, proyección vertical, el punto D. Vale, y en planta, ¿dónde se verían sus proyecciones? Pues aquí tendríamos A' igual a D', y aquí tendríamos B' igual a C'. ¿Y cómo sería un plano frontal que está por detrás del plano vertical de proyección? Pues ese plano frontal sería, por ejemplo, así. Y aquí hemos dicho que le íbamos a llamar beta 1. Bien, todos los puntos de este plano tienen el mismo alejamiento. Se trata de un plano que es paralelo al plano vertical. Se ve que la traza horizontal es paralela a la línea de tierra. Se ve que se proyectan todos sus puntos sobre una misma línea, que es la traza horizontal, y también se ve que lo que hay en el plano se proyecta en verdadera magnitud en el alzado o proyección vertical. Bueno. Continuamos. Vamos a hablar ahora del plano paralelo a la línea de tierra. Plano paralelo a la línea de tierra. Vamos a representar otra vez en perspectiva caballera este plano.
En algún momento ya dejaré de pintarlo en perspectiva porque a veces se empiezan a ser un poquitín más complicados de representar. Este es el plano vertical, este es el plano horizontal, esta es la línea de tierra y vamos a representar, por ejemplo, un plano paralelo a la línea de tierra que sería así. Esto es. Este sería el plano alfa. ¿Cuál es la intersección con el plano horizontal? Pues es esta línea. ¿Cómo se identifica esta línea? Pues alfa es 1. Es la traza horizontal del plano. ¿Qué característica tienen nuestros los puntos de esta línea? Pues que tienen cota 0, porque están en el plano horizontal. ¿Cuál es la intersección con el plano vertical? Pues esta línea. ¿Cómo se llama? Traza vertical del plano. ¿Qué característica tienen todos sus puntos? Que tienen el mismo alejamiento 0. ¿Cómo sería la representación, por ejemplo, de un cuadrado que tendríamos aquí? En concreto vamos a representar la posición de un punto, de un punto del plano. Si trazamos, obtenemos su proyección horizontal, lo tendríamos aquí. Y si obtenemos su proyección vertical, lo tendríamos, por ejemplo, aquí. Vamos a ponerlo aquí. A segunda. Vale, pues igual se hacen con los demás puntos de este cuadrado. ¿Qué características tiene este plano? Pues podemos decir que es un plano paralelo a la línea de tierra. Podemos decir que sus dos trazas son paralelas a la línea de tierra y poca cosa más. Sí podríamos decir que se proyecta, que es un plano proyectante sobre un plano de perfil. Plano proyectante sobre perfil. Es decir, en el perfil se verían todos sus elementos, todos sus puntos en una misma línea. ¿Cómo representaríamos entonces este tipo de plano? Bueno, pues este tipo de plano se representaría así. Ese que hemos pintado ahí, esta sería la traza vertical, esta sería la traza horizontal. Si representamos el perfil, trasladamos, giramos 90 grados. Bien, pues la representación del plano en el perfil sería esta línea, que se llama traza sobre el plano de perfil, alfa sub 3. ¿Y cómo sería un punto que está situado en este plano? Pues un punto que está situado en este plano, por ejemplo el punto A. Esta la vamos a identificar como proyección vertical y esta la vamos a identificar como proyección horizontal. Vemos que he empezado dibujando el punto en el perfil porque se tiene que proyectar en la misma línea el punto. Todos sus puntos están en la misma línea. Y lo mismo podríamos hacer con un punto B, que podría estar, por ejemplo, aquí. B con 3 comillas. ¿Dónde se encontraría el punto B? Bueno, pues a esta altura, a esa cota y a este alejamiento. ¿Dónde lo coloco? Donde yo quiera. Por ejemplo, aquí lo voy a poner. Vale. B segunda, B prima, proyección horizontal o planta. Bueno, pues esto es un poquitín la representación del plano paralelo a la línea de tierra. Comentábamos con Víctor el otro día qué pasaba si el plano estaba por debajo de... pasa está por debajo del... Si este es el perfil, si el plano estuviera representado así. Sí. Bueno, pues entonces las trazas no se verían, no pasaría el plano por el primer diedro. Entonces su representación en diédrico sería esta. Lo que pasa es que las identificación de sus trazas estarían cambiadas. Esta es alfa 1 y esta es alfa 2. Este es, digamos, alfa 1, este punto es, o esta línea es alfa 2. Y su
representación en diédrico sería esa. Bien, vamos a ver ahora 4, plano que pasa por la línea de tierra. Vamos a representarlo también en perspectiva. Vamos a representarlo en perspectiva, aunque esté ya. Bien, son parecidos por ejemplo, al primer bisector. Pero el tema está en que no divide el diedro en dos partes iguales. Entonces, vamos a representar el plano así. Este es el plano alfa. Alfa. Hemos dicho que este es el plano horizontal y este es el plano vertical. Y aquí tenemos un punto que está dentro del plano. ¿Cuáles son sus proyecciones? A' y a segunda, proyección vertical. ¿Qué le pasa a este plano? ¿Dónde corta el plano alfa al plano horizontal? Pues lo corta en esta línea, en la línea de tierra. ¿Dónde corta el plano vertical? Lo corta en esta línea. ¿Cómo se representa en diédrico este tipo de planos? Como las dos trazas alfa 1 y alfa 2 están en la línea de tierra, pues coinciden con esta línea. Y en diédrico alzado planta, pues prácticamente con eso no está definido. Entonces se adopta la convención de que vamos a representar el plano en diédrico de esta forma. Vamos a representar un punto del plano, el que queráis, en este caso es el punto A. Vamos a colocar una línea a cada lado de la línea de referencia, y aquí en este lado vamos a poner alfa 1 y aquí vamos a poner alfa 2. Con este tipo de planos tenemos que trabajar siempre en el perfil. Es decir, si representamos el perfil y el punto A en el perfil se encuentra en esta posición, el plano que nosotros estamos dibujando es así, pasa por la línea de tierra. Este es el plano alfa. Alfa en el perfil le vamos a poner su índice 3. Este tipo de planos. Bien, vamos a seguir un momentito. Vamos a continuar. Ahora vamos a empezar con número 5, creo que vamos. Plano perpendicular al plano horizontal de proyección. También se le llama plano vertical. Y también se le llama plano proyectante horizontal. Proyectante horizontal. Son planos que se van a utilizar mucho para resolver determinados ejercicios de diédrico. Son planos, estos dos que voy a comentar a continuación, el plano perpendicular al plano horizontal y el perpendicular al plano vertical, los vamos a utilizar mucho, igual que el plano horizontal y el plano frontal. Hay que saberse sus características. El plano perpendicular al plano horizontal lo voy a representar así. Ojo que no es un plano de perfil. Plano alfa. Vale. Plano vertical de proyección, plano horizontal de proyección. Intersección del plano alfa con el plano horizontal, esta línea. ¿Cómo se llama? Traza horizontal. Intersección con el plano vertical, esta línea. ¿Cómo se llama? Traza vertical. ¿Dónde se cortan las dos trazas? Pues en la línea de tierra. Os estáis dando cuenta que en todos los planos las trazas se cortan en la línea de tierra, a no ser que sea un plano paralelo a la línea de tierra. Bien. ¿Cómo serían las proyecciones de un punto que hay en este plano? Por ejemplo, el punto A. Bien, la proyección horizontal se encuentra en alfa 1. A'. Y la proyección vertical, pues vamos a situarla, por ejemplo,
aquí, el alzado o proyección vertical. Vamos a representar el plano endiédrico. ¿Cómo quedaría representado el plano endiédrico? Pues quedaría representado así. Esa es la traza vertical, esta es la traza horizontal. Aquí llamamos alfa 2, aquí le llamamos alfa 1. ¿Y cómo quedaría un punto representado en este plano? Pues el punto A, alzado, A', planta. ¿Y cómo quedaría, por ejemplo, un punto B? Proyección vertical B segunda, proyección horizontal B'. ¿Y cómo quedaría, por ejemplo, un punto C? Proyección vertical, proyección horizontal. Bien, pues ya tenemos representado un plano de este tipo, representado en diédrico, plano perpendicular al plano horizontal, plano vertical, o vamos a utilizar mucho más el nombre de plano proyectante horizontal. Y hemos dibujado dentro del plano tres puntos que forman un triángulo. Ese triángulo se representa en el alzado de una determinada forma, no está en verdadera magnitud, y ese triángulo se representa en la planta como si fuera una línea. Todos los puntos de este plano se proyectan en planta en la misma línea, que es en la traza. Esta es la característica importante de este plano. Todos los puntos del plano se proyectan, por eso se llama proyectante, se proyectan en planta sobre la misma línea. ¿Alguna característica más? Sí, bueno, pues la traza vertical hemos dicho que es perpendicular a la línea de tierra. Número 6. Plano perpendicular al plano vertical de proyección. Este tiene un nombre específico de canto, que también hay que saberse, y su particularidad más importante, esta definición: plano proyectante vertical. ¿Cómo sería su representación en perspectiva? Bueno, pues la representación en perspectiva, volvemos a dibujar los dos planos de proyección más o menos en perspectiva con caballera. Dibujamos un plano que sería, por ejemplo, lo vamos a pintar así. Lo vamos a pintar así. Así. Plano alfa. Eso es. Vale. Bien. Este es el plano vertical. Este es el plano horizontal. ¿Cuál es la intersección del plano alfa con el plano vertical? Esta línea. ¿Cómo la llamamos? Alfa 2. Traza con el plano vertical. ¿Cuál es la intersección del plano alfa con el plano horizontal? Esta línea. ¿Cómo le llamamos? Alfa 1. Traza con el plano horizontal. Todos los puntos de esta línea tienen cota 0. Los que pertenecen a alfa 1. Todos los puntos de alfa 2 tienen alejamiento 0. ¿Y cómo sería la representación de un punto que está en el plano alfa? Bueno, pues su proyección vertical estaría en alfa 2, A segunda en alfa 2. ¿Y dónde estaría A', su proyección horizontal? Pues aproximadamente aquí, A'. ¿Cómo se representa en diédrico este tipo de planos? Bueno, pues este tipo de planos se representa así. Esta sería la traza vertical del plano, esta sería la traza horizontal del plano. Vamos a dibujar un punto en este plano, el punto A, alzado, A', planta. Y por ejemplo otro más, por aquí, el punto B, alzado, y el punto B', planta. Bueno, pues aquí tenemos dos puntos que están dentro del plano. ¿Qué característica tienen estos puntos? O todo lo que yo pueda dibujar en este plano. Puntos, rectas, figuras. Todo se va a proyectar en el alzado en la misma línea. Por eso se llama proyectante vertical, porque todos sus elementos se proyectan sobre el plano vertical en la misma línea.
Bien, ¿qué nos queda? Nos queda, sí. Nos queda el plano de perfil. Plano o perpendicular a la línea de tierra. De perfil. Bueno, pues vamos a dibujarlo. Ya no lo voy a dibujar en perspectiva. Vamos a representar. Bueno, sí, vamos a dibujarlo en perspectiva. Venga. Estamos haciéndolo con todo. Pues este también, pero un poquitín más rápido. El plano de perfil sería este. El plano alfa. ¿Cuál es su traza horizontal? Alfa 1. ¿Cuál es su traza vertical? Alfa 2. ¿Cómo se representa en diédrico? Pues acordaros. Cuando giramos el plano horizontal hacia abajo, se nos queda todo en el mismo plano y entonces esta línea se queda como continuación. El plano de perfil tendría esta representación en donde alfa 1 es igual a alfa 2. Alfa 2 y alfa 1, todo en la misma línea. Con este tipo de planos tenemos que trabajar en el perfil. Por ejemplo, ¿cuál sería un punto que está en este plano? Vamos a dibujar el punto A. A', A segunda alzado. ¿Dónde estaría el punto A? Bueno, pues el punto A en el perfil, 45 grados, acordaros. Punto A estaría aquí. A con 3 comillas. ¿Dónde estaría el punto B? Por ejemplo, aquí. B, segunda, alzado. Voy a poner el punto B' que coincida, o sea, el punto B que coincida con A'. Zarzas, y aquí levantamos y el punto B lo tenemos aquí, en el perfil. B con 3 comillas. Y ahora vamos a dibujar el punto C, que lo voy a poner aquí en el alzado. Y en la planta lo voy a poner un poco más lejos. Vamos a colocarlo aquí. Entonces, llevamos, giramos o ángulo de 45 grados, levantamos una vertical, largamos y este sería la proyección del punto C en el perfil. ¿Cómo se representa esta figura que es un triángulo en este plano? Pues en el alzado lo que vamos a ver es un segmento, en la planta lo que vamos a ver es otro segmento y en el perfil lo que vamos a ver es la figura, que se trata de un triángulo al unir sus 3 puntos. Esta representación en el perfil está en verdadera magnitud. Lo que yo estoy viendo aquí tiene sus ángulos correctos y las medidas son las reales, no están deformadas. Bien, seguimos. Quitamos este. Bueno, lo vamos a colocar encima. A ver, que no se desenfoque. Ahí. Vamos a seguir. Este, ¿cuál era? Este que hemos puesto aquí era el 7. Pues bueno, vamos a llamarle a este el 8. Y se trata de un plano paralelo al primer bisector. Los planos anteriores son los más importantes. Estos que voy a comentar ahora, pues se utilizan un poquitín menos. Se utilizan menos. No lo vamos a dibujar en perspectiva paralelo al primer bisector. O sí, venga, vamos a dibujarlo en perspectiva. A ver qué tal nos sale. Este ya empieza a ser un poquitín más complicado. Vamos a suponer que el plano primer bisector es este. Ya sabéis, primer bisector, que divide el diedro en 2 partes iguales. Forma 45 grados con el plano horizontal y con el plano vertical. Bueno, pues un plano paralelo al primer bisector podría ser, por ejemplo, así. Vamos a representarlo. Vamos a representarlo en diédrico. La representación en el diédrico sería esta.
alfa 1 igual a alfa 2. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos alfa 2, que es la intersección con el plano vertical, y alfa 1 sería la intersección con el plano horizontal. Está por aquí debajo, pero cuando giramos el plano horizontal resulta que coincide con alfa 2. Bueno, pues este es. Su representación en el perfil podría ser así. Podría ser así. Paralelo, hemos dicho que al primer bisector. El primer bisector es este, pues el plano paralelo al primer bisector es este, alfa 3. Paralelo al primer bisector, 45 grados. Plano paralelo al segundo bisector. Plano paralelo al segundo bisector. Tendría que sacar punta al lapicero, pero vamos a continuar, que si no se nos alarga el vídeo. Bueno, este es el plano vertical, plano horizontal. Vamos a continuar esto un poquitín así. Vamos a dibujar aquí el segundo bisector. Este es el segundo bisector. Y un plano paralelo al segundo bisector, pues puede ser, por ejemplo, así. Podréis decir, uy, este dibujo ya lo hemos hecho antes. Pues sí, muy parecido, pero no es exactamente igual. No es exactamente igual. Este es el plano alfa, que es paralelo al segundo bisector. Podríamos decir, este es un plano paralelo a la línea de tierra, sí, pero lo vamos a identificar mejor con esta denominación, paralelo al segundo bisector, alfa 1, alfa 2. ¿Y qué característica tiene? Bueno, pues se parece al plano, o es exactamente, o tiene las mismas condiciones que un plano paralelo a la línea de tierra, pero la traza vertical alfa 2 está a la misma distancia que la traza horizontal alfa 1. Bien, nos queda el 10 y el 11. Vamos a ir un poquitín más rápidos. Número 10, plano perpendicular al primer bisector. Plano perpendicular al primer bisector. Bueno, ¿qué característica tienen los planos que son perpendiculares al primer bisector? Por ejemplo, este. Lo voy a dibujar primero y ahora os digo la característica. Este es el plano alfa, esta es la traza vertical, esta es la traza horizontal. Acordaros, todos los puntos de la traza vertical tienen el mismo alejamiento. Todos los puntos de la traza horizontal tienen la misma cota. Se cortan en un punto que se llama vértice. Bien, ¿qué característica tienen este tipo de planos? Bueno, porque este ángulo, el ángulo que forma alfa 2 con la línea de tierra, es el mismo que el que forma alfa 1 con la línea de tierra. Y por último, el 11, plano perpendicular al segundo bisector. Bueno, pues el plano perpendicular al segundo bisector tiene las características de que sus trazas coinciden, están en la misma línea. Este es el vértice, pero están coincidiendo. Aquí ya no existe vértice, coinciden alfa 2 con alfa 1. Bueno, pues nada más.